Esa frase tan famosa de la maternidad te transforma, pero digo, es que las transformaciones duelen. ¿Cómo sostienes eso, ese amor, sin perderte tú como mujer? Ahora has adoptado el nuevo rol de mami, pero te olvidas del rol de mujer. Cuando ponemos una expectativa, cuando entramos en una maternidad con unos ideales, nos van a decepcionar seguro. Tú para tu bebé vas a necesitar esto, esto, esto y esto. Y cuando nazca tienes que hacer esto, esto y esto. Y lo tienes que bañar de esta manera y el ombliguito de esta otra. Bienvenidos una vez más a un episodio de Psicomatronas para hablar pues de esa maternidad real que todos deseamos conocer, aprender, y para eso tenemos hoy una invitada muy especial, ¿verdad, Chasi? Muy, muy, muy especial, que realmente nos ayuda y nos aporta mucho en este proceso de maternar. Bueno, tenemos aquí a Manuela Paradela. Manuela, para los que no te conozcan, preséntate un poquito y nos tienes que contar, porque hoy en la estantería has colocado una imagen que es muy especial para ti y para que la gente sepa un poquito de qué va. Bueno, pues yo me llamo Manuela Paradela, soy psicóloga perinatal, mamá de un niño de 9 años, y es cuando me convierto en madre, cuando me di cuenta que estoy acompañando a otras madres, a familias y a parejas desde un sitio desde donde no tenía, no tengo una experiencia, y es mucho más intenso de lo que yo como profesional desde fuera podía ver. Entonces ahí fue cuando dije, me voy a meter en la psicología perinatal, me voy a preparar porque quiero acompañar a esas mujeres desde un sitio totalmente diferente. Y ahí es cuando yo, con una crisis de identidad que supone mi propia maternidad, es donde empiezo a acompañar. Y esta imagen que traigo es una imagen para mí especial, porque yo creo que sí que representa lo que es la maternidad para mí, mi propia maternidad, porque desde luego que desde donde acompaño es desde mi propia experiencia. Muchas veces soy más madre que profesional cuando estoy acompañando. ¿Qué quiero representar con esa imagen? Primero, el sostener todo ese amor que supone entrar en la maternidad, que creo que es un amor en mayúscula, o por lo menos yo he vivido ese amor dentro de mi propia maternidad. Pero también ese fuego representa cómo sostener ese amor sin quemarme, que yo creo que es uno de los mensajes más potentes que tengo cuando acompaño a una mujer mamá. Y es el amor puede ser, el fuego es maravilloso porque nos da calor, nos da luz, pero también nos quema. Entonces, ¿cómo sostienes eso, ese amor? ¿Cómo sostienes esa entrega sin quemarte o sin perderte tú como mujer? ¿Y se puede? Se Esa es la puede. pregunta, porque vemos que la gran mayoría de las mujeres y de los padres también, ¿no? Cuando entran por primera vez, sobre todo en la maternidad, con el primer bebé, siempre suelo decir que se olvida de que, oye, ahora has adoptado el nuevo rol de mami, pero te olvidas del rol de mujer. Sí se puede, pero no creo que sea algo de lo que te tengas que preparar. Muchas mujeres embarazadas vienen para prepararse para ese puerperio, y es como, por mucho que te prepares, te vas a preparar desde lo mental, y desde lo mental es lo que te va a desconectar de eso que tú tienes que vivir. Todo lo que tengas que vivir es lo que tanto tu hijo, tu bebé, tu cría y tú te... es como lo que te ponga tu bebé es lo que tú tienes que ir a aprender. Entonces es un proceso, pero yo estoy convencida que sí se puede, pero no es algo que se tenga que lograr como un fin, es entrar en el proceso siendo lo más consciente posible de cuándo te estás perdiendo. Y un tema importante que no he dicho con respecto a la imagen es, a medida que vamos acompañando y a medida que nuestras crías van creciendo, el equilibrio en ese desafío es importante, porque no es lo mismo tener un bebé de un mes, donde es por supuesto que me voy a perder, es que además perderme es buena señal, que un hijo de 8, 9, adolescente, ahí, oye, perderte pues tiene otras consecuencias. Ujú. Sí, porque al final ser madre no tiene fecha de fin. Entonces sabemos qué sucede casi a veces en el momento en el que ves el positivo o inclusive antes cuando sueñas y deseas ser madre y dentro de los objetivos tuyos como mujer o como pareja es conseguir ese embarazo, es decir, pero no tiene fecha de fin. Entonces en algún momento es verdad
que nosotras mismas tenemos que ir poniendo el límite en el que dices, tú eres mi hijo o mi hija, te quiero más que nada en este mundo, pero sé que para que tú estés bien, mamá tiene que estar bien y papá o la otra parte de la pareja también tiene que estar bien de forma independiente y en pareja. Nombro sobre todo el tema de la mamá porque creo que nos toca de una forma diferente. Los hombres también viven un puerperio, pero las mujeres vivimos un puerperio que yo creo que ahí también tenemos que tener en cuenta la particularidad de la mamá, de lo que es la mujer mamá. Nunca dejamos de ser madre. Y yo pensaba que cuando nació mi hijo, yo decía que se haga más mayor. Y cuanto más mayor se hace, en el fondo, los desafíos son diferentes y no son menos intensos, en el fondo. Es poner conciencia de qué es lo que tengo delante y quién soy yo en esta experiencia. Porque si me pierdo, no acompaño desde el amor que yo considero el amor con mayúscula, sino es un amor ciego. Manuela, muchas madres cuando vienen a consulta, uno de los problemas que me traen es que acabo de ser mamá y no siento ese amor explosivo que se supone que tienes que sentir con tu bebé, ¿no? Sobre todo pues cuando nace, los primeros días, sino todavía no identifica ni siquiera qué es lo que sienten respecto a a ese bebé. Es que cuando yo hablo de amor con mayúscula, no es amor, no es cuestión de intensidad, que creo que es lo que estamos entendiendo mal. No creo que sea cuestión de intensidad. Es cierto que le pasa a muchas mujeres y también creo que influye el tipo de parto que han tenido, o por lo menos esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Cuando acompaño a mujeres desde ahí. Yo creo que es normal también, cada una lo tiene que vivir como sea. El problema es cuando ponemos una expectativa, cuando entramos en una maternidad con unos ideales, nos van a decepcionar seguro, porque además lo que vivimos desde el embarazo, pero yo creo que el parto es un punto muy potente, yo siempre digo, parimos como nos relacionamos con nosotras. Yo no creo que sea casualidad el tipo de parto que tenemos. Y ese parto va a influir mucho, va a marcar como yo me encuentre con mi bebé. Yo me acuerdo, mi experiencia es que cuando a mí me pusieron a mi bebé aquí, yo estaba en otro sitio. Yo digo, yo no estaba en ese lugar. Claro, si yo vivo eso y yo me lo penalizo porque mi idea es que yo voy a conectar con el mayor amor, voy a tener una decepción. Y ya ahí estoy, como yo digo, ya estoy yendo en contra mía. Porque una mujer que empieza a tener miedo, una mujer mamá, que empieza a tener miedo de sí misma, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, ya para mí es la mayor trampa que nos podemos poner a nosotras mismas. Entonces, si nos relajamos en lo que yo estoy viviendo, está hablando de mí, pero de mí no de mi parte más consciente, de lo que yo me he imaginado o me he preparado, sino de mí, de lo que soy, porque yo también fui hija, yo soy compañera, yo soy mujer, yo soy un montón de cosas. Y ahí nos da mucho miedo acercarnos. Claro, yo siempre comento que al final es una personita nueva a la que también tienes que ir conociendo, ¿no? Y esa personita a ti, y que poco a poco ese vínculo se va a ir ejerciendo, se va estableciendo y se va a fortalecer seguramente. Se va construyendo. Por eso hay mucha mujer que quiere prepararse y no te tienes que preparar para nada, es que lo vas a vivir. Es que tú vas a sentir con cada una de las experiencias que te pone tu hijo delante. No te puedes preparar, no te puedes preparar para eso. Llega un nuevo miembro de a la familia, ¿estás bien o estás mal con tu pareja? ¿Qué es lo más frecuente que suele pasar que tú ves con tus parejas, con tus mami, cuando llega ese recién nacido a casa o ese embarazo que a veces, pues, obviamente es esperado y otras no, viene por sorpresa, ¿no? En la pareja, En la dices. pareja. O sea, ¿qué le pasa a la pareja cuando se convierten en papá? Acentúa lo que ya había. Es decir, si hay una pareja desequilibrada, porque hay una mujer haciendo de mamá o un hombre haciendo de papá, el nacimiento de ese bebé va a poner delante lo que ya había y lo va a convertir en una crisis. ¿Por qué?
Una crisis para mí no es un concepto al que tengamos que tenerle miedo, es una acentuación de algo que está pasando y a lo que yo me estoy resistiendo. Cuanto más me resista a atender lo que ocurre, más crisis. Pero la crisis está hablando y cuando nace un bebé en un sistema, requiere muchos reajustes, porque de ser 2 pasan a 3, hay un nuevo orden, hay unos nuevos roles. Y lo que va a hacer ese bebé es acentuar lo que ya había, o sea, la dificultad que ya había o donde yo no estoy queriendo mirar. Ujú. Esto es lo que más me Importante. encuentro y ponen mucho foco en que o sea, la expectativa es que se va a formar un lugar nuevo, muy idealizado, de mucha seguridad y se encuentran con lo contrario. Entonces, mucha frustración, Claro. mucha pareja con frustración cuando nace un bebé. Sobre todo aquellas parejas de vamos a ver si tenemos un bebé, a ver si lo nuestro mejora, ¿no? O se soluciona. Hombre, eso para mí es directo Al vacío, al pozo, al vacío, sí, es una trampa. al lago de cocodrilo. Exactamente, cuando uno toma una decisión así, en el fondo está buscando un conjunto, hay una promesa en una decisión. Y la decisión de ser padres lleva una promesa que suele decepcionar porque es lo más intenso que yo por lo menos he vivido. Sobre todo por eso, porque el proceso de maternar y paternar, yo creo que la definición es eso, es decir, que es algo intenso. Es decir, y a la vez en el que todos los días te levantas con una aventura nueva, que la verdad que vivir la vida con aventura, de decir, oye, pues es maravilloso, porque realmente no te estancas en la vida ni entras en la monotonía, pero a veces la monotonía da un poco de paz y relax. Entonces a veces hay familias que si durante su proceso de vida y de pareja a veces pues no sabían torear bien los altibajos que pueden surgir en cualquier relación de dos personas o más, porque al final nosotros no venimos solos, sino con una mochila, una familia, es decir, unos estereotipos que cumplir allá donde estamos, laborales, personales, familiares, es decir, muchas veces al final sucede que las parejas, cuando toman esa decisión de ser dos, o en este momento después tener hijos y ser tres, puede ser que, claro, los choques y las dificultades sean más distintas y más intensas, hasta que ellos no definen claramente su nuevo rol y realmente a veces dejar expectativas externas. Es decir, ¿cómo has visto tú en consulta que manejan esas cosas? Porque a veces la pareja en sí, sí está bien, sí está fuerte, pero los exteriores y el resto de la familia a veces son los que crean el estrés en esa pareja. Eso aparece siempre. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo en lo que se mueve en el sistema de origen también cuando nace un bebé. Pero lo que yo me he dado cuenta es que eso, que va a surgir sí o sí, porque hay una abuela que quiere pertenecer, hay una abuela que quiere estar presente, una abuela que tiene miedo a que lo que tenga que decir no se tiene en cuenta, con todo lo que mueve, porque si yo cuando fui madre lo hice de una forma y ahora mi hija o mi nuera lo está haciendo de una forma diferente, pues eso yo no lo hice así y mueve mucho, porque también ellas se sienten a veces las abuelas un poco culpables de es que yo no lo pude hacer así. Entonces es como vivir eso a través de ese nieto. Eso pasa en muchas ocasiones. Ahora, para mí es fundamental que eso se alargue en el tiempo y tiene que ver con la pareja. Ahí es donde la pareja pone en juego lo que realmente tiene la pareja. Es decir, no sé si me estoy explicando. Si esa situación se da porque hay unos abuelos que quieren formar parte o tomar decisiones o sentirse perteneciente, ahí la pareja va a poner en juego si yo tengo, si estoy individualizado de ese sistema de origen, si yo sigo siendo más hijo que padre, va a empezar a haber una serie de dificultades. Si yo, más que madre, compañera, mujer adulta, sigo siendo hija, se van a ir acentuando. Entonces es donde se ponen más de relieve esas dificultades. Cuando viene una pareja teniendo un problema de esto que estáis nombrando, que es común, no, es que diría que el 100% de las veces atendemos siempre sesión los sistemas de origen.
al final tiene más que ver uno con uno mismo, cómo me ordeno con lo de atrás para poder formar y poner más energía en esto. Claro, yo siempre digo de que cuando formas tu familia, al final la dirección tiene que ir hacia adelante, hacia ese bebé que tú tienes enfrente, ¿no? Porque si tienes la mirada hacia atrás, el bebé que también está ahí enfrente se va a perder. Siempre pasa esto. Y entonces, como yo llegue a esa maternidad o a esa paternidad, pone en juego al final el hijo o la hija que yo soy, que sigo siendo, o las lealtades y el amor ciego a lo de atrás. Siempre es una cuestión de orden, de límite, de cerrar allí. Cerrar allí no es que yo deje de tener, pero Claro, entenderme, gracias. es que el foco siempre va hacia adelante. Yo tomo de atrás para ponerlo al servicio de lo de adelante y delante está mi cría. Ujú. Muchos padres y madres, ¿no? Cuando están en esas últimas semanas de embarazo, siempre entra un poco la duda de cómo lo vamos a hacer cuando el bebé nazca, ¿no? De cómo presentamos el bebé, invitamos la familia a casa o al hospital o no, se ven incluso agobiados, ¿no? Porque es algo nuevo, se tienen que adaptar y a lo mejor no me apetece tanto pues que mi suegra o mi madre incluso se pasa a mudar un par de semanas como muchas veces pasa para ayudarnos. ¿Qué consejos darías en esas primeras semanas o últimas semanas de embarazo? Temazo. Esto genera mucho sufrimiento, ¿eh? Temazo. Mm, No me atrevería a dar consejos específicos porque depende de los códigos dentro del sistema familiar, ¿vale? Pero sí que diría atender bien la competencia porque se genera mucha competencia. ¿En qué Es sentido? decir, primero los papás tienen que estar en coherencia un poco con lo que quieren. Pero ¿qué ocurre? Que hay mucha información y hay mucha información contradictoria y llegan a ese momento leyendo, comparando qué es lo que hace, qué es lo mejor. Entonces, yo creo que llegamos a ese punto queriendo hacer las cosas perfectas. Y ya eso creo que juega en nuestra contra. Si yo decido que no quiero visita en casa, que sea algo que tome porque lo esté sintiendo de verdad, no porque 4 semanas antes he decidido que esto es lo que quiero, porque después cuando llegue ese momento, igual lo que me apetece es estar rodeada de mi madre, mis mujeres, mi suegra, no lo sé. Entonces, puedes tener una idea de la importancia de las cosas que son importantes para ti y poder decir a tu compañero, oye, estate preparado porque si lo que necesito es estar en casa en modo cueva, te corresponde poner estos límites a tu sistema, igual que yo se los voy a poner al mío. Pero deja que llegue, que vivas el momento, porque después necesitas otras cosas. Y hay muchas mujeres en conflicto creyendo que porque necesitan más compañía, se pueden sentir más vulnerables. O con el miedo de si dejo entrar a alguien, igual me invalidan o me infantilizan. O porque yo necesito a mi madre, tengo que decirle a mi suegra. Entonces me refería a la competencia en esto. Si yo necesito que me acompañe mi madre o mi hermana o mi tía o mi amiga, yo qué sé, yo no tengo por qué necesitar que la que me acompañe también sea mi suegra, ¿me explico? Ellos se sienten ahí un poco amenazados, ellos me refiero a los compañeros. Y mi madre, y mi madre, ¿por qué no? Y la quieres excluir de esto porque ella también es abuela. Entonces ya empiezan unos códigos de competencia. Ujú. Yo eso lo veo muchísimo. Entonces, eso creo que lo trae justo la preparación mental de todo lo que sé, pero que solo llega aquí, eso no ha pasado por aquí. Entonces, démonos un poquito de tiempo, flexibilidad, ir comunicando lo que necesito, lo que necesitamos como familia y ojo con justificar también muchas veces. Quiero esto, por esto, dar muchas explicaciones algunas veces no creo que sea bueno. Y tampoco creo que sea bueno lo que hacen muchas familias. Se hacen una lista de 10 15 cosas que mandan a sus familiares antes de que nazca el bebé. Esto es lo que necesitamos. Que no digo que no juzgo esa práctica, pero es que creo que eso después juega más en nuestra contra. Porque esa parte, lo de la lista, no lo ves adecuado.
No, no es que no lo vea adecuado, por eso digo, no quiero que suene a que lo esté juzgando, sino que ojo con que eso juega en nuestra contra, porque después no sea realmente lo que nos vamos a necesitar y porque esté la lista hecha piense que porque necesite otra cosa, ya no estoy haciendo las cosas bien. O ya estoy pidiendo ayuda. Y mujeres, no sé Sí, si estáis de acuerdo conmigo, hay mujeres que tienen un conflicto con pedir ayuda y dejarse Sí, ayudar. Entonces, exacto. muchas veces la lista pasa por poner unas barreras externas de defendiéndome. Lo queremos hacer así. Muchas veces queremos hacerlo diferente, pero el querer hacerlo diferente pasa por lo quiero hacer mejor. Lo quiero hacer mejor que tú. Y eso es que me va a explotar. Yo es lo Claro. que he comprobado, porque ahí debajo hay mucha dificultad para recibir ayuda, mucho miedo a sentirme juzgada, mucho miedo a no saber poner un límite, a si el otro se va a molestar. Entonces yo veo que detrás de esas listas están estas cosas. Y qué importante porque sobre todo en el puerperio, las primeras semanas que además si te han cosido, ¿no? El propio dolor, la herida del parto, que si le das pecho o no le das y todavía no sabes manejar muy bien esa situación, el cambio fisiológico, hormonal, psicológico, emocional que también sucede. No pedir ayuda en ese proceso es súper complicado porque yo me acuerdo incluso en mi primer parto, mi marido literalmente me tenía que dar de comer en el sillón porque no podía. Entonces, si tienes esa dificultad de pedir ayuda, y ya no solo en esas primeras semanas, sino, oye, el chiquillo tiene 9 años, como es el caso, pero necesito que en algún momento, pues ese pequeño, pues esté con otro familiar para yo poder también tener mi respiro o mi momento de deporte o de ordenar la casa de una manera más tranquila, ¿no? Sería súper complicado. Eso genera mucho conflicto en las mujeres. Entonces, que lo de la lista me parece maravilloso, pero no hacerlo desde ahí, no hacerlo desde el evitar, desde la trampa que supone, no me quiero encontrar con esa dificultad. Bueno, pues igual esa dificultad la necesitas transitar porque igual lo que tienes es que aprender a poner límites a tu sistema o a tu Ujú. sistema político. Quiero Sí, que se me sí, entienda sí, que sí, sí. no, la lista está maravillosa si la estás haciendo con la conciencia y estás siendo flexible o te planteas la posibilidad de que igual cuando nazca tu bebé necesitas otra cosa. y si en vez de hacer la lista tú la hacen las otras personas, eso también es un problema, porque también no lo encontramos. Es decir, Ujú. tú para tu bebé vas a necesitar esto, esto, esto y esto. Y cuando nazca, tienes que hacer esto, esto y esto. Y lo tienes que bañar de esta manera. Y el ombliguito de esta otra. Tú no, no, porque en mi época, Qué miedo. Pero creo que es más frecuente lo otro. Creo que nos estamos preparando ya y nos estamos pasando de eso, ¿no? Pero claro que sí, pero hay nuestros familiares creo que quieren participar y es necesario que entiendan dónde está el límite y eso es responsabilidad nuestra. El límite me lo pongo yo no le puedo estar diciendo al otro lo que tiene que hacer. Esto es lo que necesito. Lo que ocurre es que me cuesta sostener la incomodidad de las consecuencias. Y eso habla de mí, no habla ni de mi suegra ni de mi madre. Pongo estos dos ejemplos porque suelen ser las dos figuras lo más más común. presentes. Pero todo el rato estas dificultades hablan de mí y esa es la invitación del trabajo, de si esto habla de mí, poder atender esto sin que yo me sienta tan amenazada. Ese es el tema. Cuanto más miedo me dé algo, menos lo puedo llevar, lo puedo mirar. Y lo que yo no pueda sostener en mí, yo no lo voy a poder sostener en mi hijo o en mi hija. Entonces el puerperio es una crisis de identidad, pero yo creo que merece la pena que nos adentremos en esto con ojitos abiertos y con esa imagen que es amor, pero el amor tiene que incluirse el amor hacia mí misma también. Ujú. Y que no haya esa competencia, o tú o yo, que es como entramos. No sé si Claro. estáis de acuerdo conmigo, entramos en la maternidad desde la niña, no desde la adulta. Sí. Sí. Y siempre tenemos esa tesitura de las familias que dices tú, oye, yo nunca nos enseña a nadie, nos enseñan a poner límites realmente. Es decir, es algo que no se enseña ni de generación en generación, ni en los institutos, ni en los colegios. Entonces, claro, en el momento en el que tú eres adulta y tienes un hijo, es cuando aprendes a empezar a poner límites. Porque realmente esa frase tan famosa de la maternidad te transforma
De decir, claro, te transforma en otra mujer más fuerte, más valiente, más poderosa, a veces más segura de sí misma, que para llegar a ese trance, yo siempre le digo a la gente como ejemplo muy básico, pero digo, es que las transformaciones duelen. Digo, tú imagínate ese transforme que es ese muñeco que pasa a ser de un humano a un coche y de un coche a un humano, que cuando ves esos dibujos de los transformes hacen... sí, está claro que todos esos procesos duelen. Y duelen por eso, porque la maternidad a lo mejor es uno de esos momentos en la vida y uno de los procesos de las mujeres que como que la vida te sacude y te dice, "Ch, ch, revisa eso de que de aquí para atrás no has gestionado, que de aquí para atrás hace tiempo que te estoy dando un toque de decir, oye, eso que te duele, eso que te remueve emocionalmente hablando, en algún momento tienes que pararte y tienes que ponerle atención. Y en la maternidad es en uno de esos momentos en los que la vida te da una sacudida para que atiendas eso que hace años que estás dejando sin atender, emocionalmente hablando. La maternidad te pone, saca verdad, desvela verdad, la verdad que a lo mejor en muchas ocasiones no hemos querido ver. Duele, claro, es que es un duelo. Es que es un duelo en el momento en el que tú te tienes que ir, es que me río porque es que es intenso, increíble. Es cuestión de identidad, es dejar atrás esa Manuela, esa Luisa, esa Eva que tú creías. Es que le tienes que decir adiós, porque es que si no mueres en el intento, si no, tú no puedes transitar la maternidad desde un sitio, no ya no cómodo, porque van a haber muchos momentos incómodos, pero saludable, coherente, respetuosa. Si estos conceptos no están en la maternidad, algo tienes que hacer y te va a obligar a atender esa verdad que llevas un montón de tiempo, que ya parte esto desde la hija, desde la niña que éramos. No nos escapamos. Yo siempre, es que no te puedes escapar de eso. Y duele porque son duelos. Importante, recuperando el concepto de ese equipo, ¿no? Que se debiera de formar la pareja, funcionar como un equipo cuando somos padres. Curiosamente, el otro día di un taller sobre sexualidad y le pedí a los alumnos, habían tanto hombres como mujeres, que me escribieran pues algunas dudas o, por ejemplo, situaciones relacionadas con su sexualidad que le habían resultado incómodas y demás. Y lo hice totalmente anónimo porque sabes que la gente se abre un poquito más. Y me sorprendió muchísimo una cuestión que me pusieron y es que mi pareja se enfade por no tener relaciones sexuales a las 2 semanas de dar a luz cuando sabemos que no se puede. Y me impactó. Y pensé, pobre, la maternidad que le espera. Claro. De verdad. El tema de la sexualidad es un punto intenso en la maternidad. Yo creo que los hombres, no me gusta generalizar mucho, ¿vale? Pero entiendo que hay cosas que si tenemos en cuenta, no porque pasen todos, pero tenerlos en cuenta yo creo que puede aliviarnos. Los hombres viven también un puerperio, viven un duelo, viven crisis, se sienten también, conectan con un vacío, que es una confusión, se pierden. ¿Qué ocurre? Yo me he dado cuenta que los hombres necesitan conectar con la mujer. Físicamente es una forma, a través de la sexualidad, conectan con ella, con la compañera, ¿no? Como a través de lo sexual me conecto contigo. Las mujeres, especialmente las mujeres mamá, conectamos desde una parte más emocional. Entonces nosotros necesitamos sentirnos conectadas emocionalmente para poder abrirnos en cuerpo y alma a lo que considero que es la sexualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos en el fondo están buscando la conexión. Y creo que hablar en esos términos puede ayudarles a que hablen el mismo idioma, porque al final lo que necesitan es conectarse. Pero hay que hablar mucho. Si yo tengo miedo de lo que el otro me está pidiendo y tengo dificultad para decirle que no, ya se vuelve a poner en delante lo que estamos hablando. Exacto. Tengo una dificultad con quién soy yo y cómo me relaciono, me vinculo. Ujú.
Y es que al Pero final cambia, ¿no? La sexualidad es así, la fisiológicamente, sexualidad biológicamente tiene que suceder. tiene que suceder, pero hay muchos registros de la sexualidad, es mucho más amplia de lo que entendemos, no es una penetración. Entonces, buscamos conectarnos si hay una penetración o si llegamos a un orgasmo, pero es que el placer, de hecho, la mujer, el parto es sexualidad, la lactancia, dar teta, el contacto piel a piel con mi bebé es sexual, entonces la mujer está inundada, tiene cubierto sus necesidades sexuales. El hombre no, de hecho conecta más con ese vacío, ¿no? Y tiene la necesidad de conectar, pero si esto no se sabe, si no se nombra, imagínate dónde entran cada uno. Y de esto hay que hablar, de esto hay que hablar porque esto tranquiliza. Muy bien. Tranquiliza y al final ayuda y acompaña a que la pareja se vincule de otra manera. Otra de las cosas que no nos han enseñado en la vida es a tener claro que el sexo es mucho más que un órgano sexual. Es decir, entonces, claro, yo siempre le digo a las familias que el posparto o inclusive la menopausia son procesos vitales en las mujeres que sexualmente hablando como pareja nos invita a recordar que el sexo es mucho más que un órgano y que tenemos un cuerpo entero para conectar, para disfrutar, para sentirnos, para abrazarnos, y podemos buscar esos otros juegos, esas otras sintonías que nos lleven a conectarnos y a tener placer el uno con el otro. Es decir, que a veces se nos olvida que solo a lo mejor esa parte anatómica del cuerpo que la mujer tiene un poco en reposo es la que no se puede tocar, pero el resto del cuerpo está ahí para querernos y lo sentimos. Es decir, las mujeres, tanto como los hombres, necesitan al final de conectar y de tocarnos y de abrazarnos y de sentirnos piel con piel, no solo con nuestro bebé, sino con nuestra pareja. Pero claro, a veces a las parejas se les olvida que eso también se le llama sexo. Eso también es sexualidad, son nuevos códigos. Y ahí puede que empiece una de las mayores dificultades con las que se encuentra la pareja. Él se siente excluido, se siente rechazado, se siente no tan visto, empiezan a pedir, a exigir, ella en sí ya se siente culpable, siente que hay una deuda y ¿qué hace? Termina evitando y al final es real que hay una evitación. O sea, ese sentir que tienen ellos muchas veces es real, pero es real porque no se está poniendo sobre la mesa Ujú. lo que está ocurriendo. Pero es que además el tema de la sexualidad es un tema bastante tabú. Es que cuesta, se mueven tantas cosas en un puerperio pero es desde aquí nombrar esto que sea una invitación a contar verdad. Pero claro, la verdad tengo que saber sostenerla. Claro, esa es otra parte. Que puede que lo que escuches o lo que hables no te guste, ¿no? O no resuene Hay bien en tus que, oídos. exactamente, hay que saber sostenerla. Mm. Pero ahí se pone, ahí es donde se construye. Esa es la oportunidad. El conflicto en una pareja, bueno, el conflicto en general, pero especialmente en la pareja, nos hace mucho más libres. Porque es la oportunidad que yo tengo de contar mi verdad y de escuchar mi verdad. Y a ver qué construimos, porque lo que está claro es que la pareja también se muere y muere, entenderme, muere lo que teníamos construido Se hasta apaga, ahora. sí. Es, sí, es lo que, el concepto que nosotros tenemos de vínculo como pareja, también hay que darle muerte, porque es que si no, entonces hay nuevos acuerdos, nuevos códigos, y la capacidad que yo tenga de sostener eso, de abrirme a eso y de nombrar mi verdad es lo que va a hacer que esa pareja Sí, siga, evoluciones, exacto. evolucione, exactamente. Para cerrar un poco el episodio, Manuela, ¿qué destacarías tú para las personas que están viéndonos y escuchándonos sobre lo más importante a tener en cuenta tanto en ese embarazo, en ese puerperio o en esa maternidad, paternidad en general? Siempre digo lo mismo, y es, no te prepares, no es cuestión de controlar, no porque tengas más información, te entre por aquí, no es esto. Yo creo que vivimos maternidades muy desconectadas y cuanta más información, peor. Es cuestión de ir tomando decisiones y las decisiones las vamos tomando a medida que la situación
se me va poniendo delante. Yo sé que esto incomoda mucho porque muchas personas vienen, dame soluciones y es, no voy a dar ninguna solución. Esto incomoda y mueve y si yo tuviera que decir algo es, no busquen tantas soluciones fuera, no te prepares tanto. Vete tomando decisiones a medida que vayas sintiendo, vayas viviendo, teniendo las experiencias. ¿Que te incomoda? Buena señal. Y es como, hay veces que no tengo palabras para expresar la intención, ¿no? De todo pasa, todo llega y es un proceso. Ten un poco más de compasión contigo misma y con los chicos, pues contigo mismo en este proceso. Y con la persona que tienes al lado al Por final. supuesto, pero si yo tengo compasión conmigo, voy a Ujú. tenerlo con el otro, seguro. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por estar en este episodio, Manuela. A vosotros. Esperemos que te veamos en otro episodio más. Y uy, que se me va el micrófono. Y bueno, si quieren colaborar para que esta maternidad real pues llegue a oídos de más personas, la puedan disfrutar con mucha más claridad y con mucha más salud, pues recuerda seguirnos y suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo porque así pues nos educamos todos.